Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender movimientos en el plano frontal. Lo primero que estamos haciendo acá es el sistema esquelético. Aquí arribita les dejo el enlace para que vayan y miren cómo hacer el esquema del adolescente femenino, porque es el esquema que vamos a utilizar como base para aplicar todos los conceptos necesarios para hacer los movimientos en nuestros personajes. Ya aquí tenemos prácticamente terminado el dibujo. Vamos entonces a comenzar con los movimientos en los miembros superiores. Vamos a elaborar primero un punto que sería el punto del vértice donde vamos a generar todos los movimientos. En este caso es la articulación del hombro. Lo primero que debemos hacer es medir el brazo y con esta medida entonces ya podemos empezar a elaborar el movimiento. Hacemos una línea horizontal. En esta línea vamos a colocar el tamaño del brazo que ya habíamos medido previamente. Entre esta horizontal y la vertical hacemos una diagonal también con el mismo tamaño del brazo, y ahora solo es unir estos tres puntos con una curva. De esta manera ya tenemos entonces formado lo que llamaríamos el arco de movimiento. Ahora el brazo tiene un arco de movimiento bastante amplio sobre el plano frontal, entonces vamos a hacerlo hasta arriba para completar el arco del movimiento como debe ser. En cualquier punto de este arco de movimiento podemos hacer el brazo y nos va a quedar muy bien. Ahora para hacer la parte del antebrazo hacemos básicamente lo mismo que ya habíamos hecho con el brazo, solo que vamos a partir desde el arco de movimiento que habíamos hecho, y en este caso la articulación como base sería el codo. Entonces elaboramos el arco de movimiento del antebrazo y ya tenemos todo el movimiento hasta donde nos da el personaje. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos ahora a ver un poquito más porque hay otra segunda articulación, que es la articulación del codo. Y aquí tenemos otros arcos de movimiento diferentes al que ya habíamos visto. Entonces aquí tenemos un brazo horizontalmente, y para hacer el arco del movimiento del codo tomamos la medida a partir del codo y la misma medida del antebrazo y aplicamos la misma técnica. Hacemos los puntos a la distancia del codo y trazamos la curva del arco del movimiento. En cualquiera de estos puntos podemos nosotros hacer el brazo y nos va a quedar perfecto. Vamos ahora a pasar a movimientos en los miembros inferiores. Lo que vimos en el brazo lo aplicamos también para el miembro inferior. En este caso la parte superior del miembro inferior, el muslo. Vamos a hacer lo mismo, ubicamos el punto en la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera con la pierna, y vamos a ir elaborando los puntos de referencia para hacer el arco de movimiento de la pierna. En este caso el arco de movimiento de la pierna no es como el del brazo, no va a llegar hasta arriba sino solamente sobre el plano horizontal, y hacemos también los arcos de movimiento de la otra parte, de la parte de abajo del miembro inferior, que sería la pierna. Una vez hecho esto, por ejemplo, si yo quisiera hacer un personaje con la pierna un poco estirada, quedaría de esta manera, y ya tenemos un personaje con un movimiento aplicado a los miembros inferiores. Vamos ahora a pasar a ver el movimiento de la articulación de la rodilla. En este caso el movimiento sería hacia abajo, una flexión que se hace desde este punto. Y en el caso de que queramos dibujar, por ejemplo, la pierna flexionada como la estamos viendo acá, el pie ya no lo podríamos dibujar de frente porque la posición hace que deba dibujarse de perfil, porque el pie cambia su posición al nosotros abrir la pierna de esta manera. Y ahí tenemos otro ejemplo de movimientos. Vamos a seguir avanzando en esto y vamos ahora a ver el movimiento de los hombros. Aunque a veces no lo tenemos en cuenta, los hombros tienen un movimiento independiente del brazo. ¿Y cuál es este movimiento? Es un movimiento ascendente. Ellos se pueden mover hacia arriba y hacia abajo sobre el plano frontal. ¿Cuál es el límite? El límite es la línea del mentón. Hasta ahí es lo máximo que vamos a elevar los hombros. Al elevar el hombro, obviamente el brazo va a subir. Aquí tenemos la medida del brazo, cómo es que se saca para hacer el deltoides y el tamaño del grosor del brazo. Hacemos el cuello, y en este caso, por ejemplo, que el brazo izquierdo lo hicimos elevado, entonces hacemos la articulación del hombro, hacemos el brazo, hacemos el deltoides y la clavícula la estiramos, lo mismo que el trapecio se estira, y el músculo pectoral también se estira y se sube. En el caso de esto, que es un personaje femenino, entonces hacemos los senos
el seno derecho queda normal, pero el seno izquierdo se va a elevar debido a la elevación del hombro. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo en esto mismo de la elevación del hombro. En este caso vamos a elevar el hombro, pero además de elevarlo vamos a abrir el brazo un poco. Entonces ya tenemos el brazo abierto, vamos a pasar entonces a hacer la articulación del hombro. Como está elevado, la hacemos elevada, hacemos el deltoides y vamos ahora a hacer una definición. Entonces vamos a definir aquí con lápiz negro, definimos el deltoides del hombro, hacemos la clavícula que llega hasta el deltoides, el cuello hasta la mitad de la medida y el trapecio que sube hasta el deltoides, el pectoral que sale del deltoides, y aquí en esta zona van lo que son los músculos redondos mayor, menor y el dorsal ancho, que conforman lo que es el agujero o el hueco de la axila, y del pectoral mayor se desprende también el seno izquierdo en este personaje. De esta manera sencilla podemos hacer este movimiento de un hombro elevado y un brazo un poco abierto. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver otro tipo de movimientos. En este caso, el movimiento del cuello. El cuello también tiene una forma de moverse, pero el cuello tiene un ángulo particular en el que se va a mover. Ubicamos el eje del movimiento del cuello a nivel de la línea de inicio del tórax junto con la línea media. Un círculo tiene 360 grados. Si lo partimos a la mitad van 180, un cuarto serían 90 grados y un octavo de círculo corresponde a 45 grados. El cuello en su movilidad solamente puede moverse entre 20 y 22 grados hacia la derecha y lo mismo sucede hacia la izquierda. Es decir, el rango del movimiento del cuello es entre 20 y 22 grados tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a pasar esto al esquema. Entonces aquí estaríamos a 45 grados, estos serían 20 a 22 grados aproximadamente y lo mismo del otro lado. Entonces sobre estas líneas que estamos haciendo aquí en negro, solamente en estos ejes puede haber movimiento lateral del cuello. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Listo, entonces vamos a utilizar por ejemplo el lado izquierdo y vamos a inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo. Entonces ubicamos los puntos del tamaño de la cabeza y vamos a empezar a hacer la cara del personaje, o bueno, no la cara sino el esquema del personaje, como si lo estuviésemos haciendo de frente, solo que con una inclinación. Entonces ya cuando tenemos esta inclinación realizada, ya es más fácil ubicar todos los puntos. Aquí prestemos atención, el cuello recuerden que sale a la mitad del tamaño del ojo, pero el cuello del lado derecho va más extendido debido a que la cabeza se está contrayendo hacia el otro lado. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo, solo que en este caso el cuello va un poco más contraído, reducido en su tamaño. Vamos ahora a definir para mirar unas combinaciones bien interesantes que sacamos con esto. Entonces ya tenemos hecho el movimiento del cuello. Vamos ahora a agregar el movimiento del hombro que habíamos visto, a ver qué tal nos queda. Entonces ya hicimos el cuello, vamos entonces a delinear la clavícula, el deltoides, hacemos el brazo, hacemos también el seno y fíjense cómo queda bien chévere el dibujo. Ahora vamos a combinarlo con el otro, con el del brazo abierto. Fíjense cómo queda. En ambos casos nos queda muy bien el movimiento. Si aplicamos estas técnicas a nuestros personajes, tengan la seguridad de que les van a quedar súper bien. Ahora vamos a ver los movimientos del tórax. Aunque el tórax en sí no tiene movimientos, él está sujeto a la columna y la columna en la región de la cintura sí tiene movilidad. Como vamos a hablar de los movimientos del tórax, la parte inferior, lo que es la cadera, la dejo fija. Y vamos a ver ahora cómo son estos movimientos del tórax. El rango de movimiento del tórax es mayor que el del cuello. El del cuello era de 20 a 22, este es de 45 grados a lado y lado. Entonces vamos a fijar el punto o el vértice en donde empiezan los movimientos del tórax. Justo a la mitad de la cintura, ahí es el punto donde se quiebra o donde empiezan los movimientos del tórax. 45 grados hacia la izquierda del personaje y 45 grados hacia la derecha del personaje. Este es el rango de movilidad lateral que tiene el tórax. Sacamos las medidas del tórax, del cuello y de la cabeza y vamos a empezar a dibujar el personaje en esto. Entonces mira lo que hice. Yo volteé un poco la hoja y empiezo a dibujar las medidas
el esquema como si estuviese dibujando de frente normalmente a un personaje. Entonces aquí vengo, hago toda esta parte que ya la habíamos explicado antes, hago el tórax y ahora a lo que acomodo la hoja, fijémonos qué ocurre. Ya tenemos un personaje con un movimiento lateral. Qué interesante, y es muy sencillo y muy práctico, y de esa manera podemos darle movimientos a este personaje. Ahora seamos más creativos. Imaginemos que este personaje está estirándose, entonces al estirarse vamos a estirar los hombros también más alto de lo que van normalmente, y hacemos los brazos. Luego ocultamos el deltoides, debido a la posición se oculta y se ve mucho más la parte de la axila y lo de los músculos redondos y dorsales. Y en este caso, que es un personaje femenino, entonces vamos a hacer los senos. Hay que tener en cuenta la gravedad. En este caso la gravedad afecta también la masa del seno, y en este caso el seno va dirigiéndose hacia abajo, hacia el suelo. Vamos a definirlo para ver cómo nos queda. Una vez que ya estamos haciendo esta definición, podemos notar cómo va tomando forma este personaje y cómo el movimiento se ve vívido en él. Qué chévere, esta técnica me fascina para hacer movimientos porque es muy sencillo, muy práctico y muy fácil. ¿Qué tal? Bueno, vamos ahora a seguir y vamos a continuar ahora con los movimientos de la cadera. Es muy sencillo, lo mismo que vimos en el tórax, solo que aplicándolo a la cadera. Vamos a dejar el tórax fijo y vamos a hablar de los 45 grados de inclinación que puede tener la cadera, exactamente igual que el tórax, y el punto central también es en la cintura. Y vamos a ubicar la cadera entonces de esta manera. Hacemos la cadera en el plano diagonal como se había hecho. Este tipo de movimiento se puede utilizar para personajes que de pronto están en el aire brincando o están acostados en la cama, en donde solamente se mueve la cadera. Ahora vamos a ver la aplicación de todos estos conceptos que vimos. Este va a ser un personaje, vamos a aplicar todo el peso sobre la pierna derecha, toda la gravedad va a ir a la pierna derecha, entonces esto genera que la cadera tenga una inclinación. La cadera se va a inclinar hacia el lado contrario. En este caso, la pierna contraria, la que no está recibiendo el peso, se va a estirar un poco más para poder generar un ángulo de apoyo estable. Ahora, a partir de este eje hacemos lo que es la línea alba, que es la línea que nos va a ayudar a dar la orientación al personaje. Hay que tener en cuenta algo, y son lo que son los ejes del equilibrio. Si la cadera se inclina hacia la derecha, el tórax se va a inclinar hacia la izquierda para tratar de contrarrestar, y la cabeza va a ir recta porque la cabeza siempre va a tender a buscar el orden de la gravedad. En este caso vamos a aplicar los conceptos al personaje. Como la cadera está inclinada hacia la izquierda del personaje, entonces vamos a inclinar el tórax hacia la derecha, y de esta manera la cabeza va a quedar recta en este personaje. Entonces vamos a hacer ahora el brazo abierto, y hacemos el antebrazo y hacemos la mano empuñada sobre la cadera. El hombro vamos a elevarlo un poquito como si estuviese saludando a este personaje, y hacemos acá el esquema del movimiento del brazo. Vamos a ir dándole un poquito de definición al esquema. Entonces vamos a definir la cara y el cuello, y aquí en el cuello, como el lado derecho del personaje va más bajo, entonces el trapecio se estira mucho más del lado derecho que del lado izquierdo. Hacemos las definiciones de los brazos, las definiciones de los senos, las clavículas, hacemos los antebrazos. Y en este caso, bueno, yo me había pasado un poquito en el esquema, pero ya corregí lo de la mano. Vamos a hacer lo de la rodilla y la pierna que lleva el peso. Y algo interesante, esto que vamos a hacer ahora no lo hemos visto, más adelante lo veremos. La pierna en perfil es mucho más gruesa que de frente. Listo, ya tenemos el personaje. Vamos a hacer un poquito de definición para que nos quede con vida este dibujo. Entonces agregamos ojos, nariz, boca, detalles, cabello. En este caso quise hacerle a este personaje un lazo en la cabeza, como una especie de moño, con el cabello recogido ahí y suelto debajo. Y quise hacerle también una ropa sencillita, una ropa que sea más como estilo de estar en casa, o una pijama podría decirse, para que pudiéramos ver y observar cómo se presenta el movimiento en las axilas, en los brazos y en la cintura también. Entonces
Aquí estamos viendo ya cómo estamos haciendo la definición de la ropa de este personaje. También más adelante en este curso vamos a aprender a diseñar ropa, diferentes tipos de tela y diferentes estilos. Aquí estamos haciendo unas pantuflas también para que quede bien chévere. Esperemos que les haya gustado, que nos digan sus opiniones en los comentarios. Los invitamos a que nos sigan, se suscriban y nos visiten en nuestras redes sociales. En el próximo video no se lo pierdan, vamos a ver expresiones faciales básicas.